Hola chicos, buenos días, este, o buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase y ahorita vamos a ver lo que es sistema muscular. Les voy a compartir la pantallita para irlo checando. Ok, entonces vamos a empezar con el sistema cardiovascular. Y este es un sistema circulatorio también llamado sistema cardiovascular. Es un sistema orgánico vital que entrega sustancias esenciales para que se puedan llevar a cabo funciones básicas en todas las células. El sistema circulatorio está constituido por una red formada por el corazón como bomba muscular central, vasos sanguíneos que distribuyen la sangre por el cuerpo y la sangre encargada de transmitir de diferentes sustancias. El sistema circulatorio está dividido en dos circulaciones o subsistemas: la circulación pulmonar o circulación menor, que intercambia sangre entre el corazón y los pulmones para realizar su oxigenación, y la circulación sistémica o circulación mayor, que distribuye la sangre a través de todos los órganos, sistemas y tejidos del cuerpo. Ambos circuitos comenzarán y terminarán en el corazón. Aquí tenemos nuestro esquemita y el sistema menor es, pues prácticamente va de corazón a pulmones y de pulmones a corazón. Ajá, y el sistema mayor, no, este, orgánico, pues va de corazón a todo el cuerpo y del cuerpo a corazón. Ajá, entonces ahí tenemos nuestro sistemita, nuestro esquemita, para que veamos más o menos cómo está constituido. Su función principal es entregar oxígeno a los dos tejidos del cuerpo y simultáneamente remover el dióxido de carbono producido por un metabolismo. El oxígeno se liga a moléculas de hemoglobina que se ubican en la superficie de los glóbulos rojos en la sangre. Comenzando en el corazón, se deje el modo, porque no se ve. Que sí. Comenzando en el corazón, la sangre desoxigenada, es decir, aquella que contiene dióxido de carbono, retorna desde la circulación sistémica hacia el lado derecho del corazón. Esta es bombeada entonces a través de la circulación pulmonar, llegando hasta los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono es removido de la sangre y reemplazado por oxígeno. La sangre entonces se encuentra oxigenada y retorna al lado izquierdo del corazón. Entonces, esa es su función principal, ¿no? Entregar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Desde aquí la sangre es bombeada hacia la circulación sistémica, en la cual entrega su oxígeno a los tejidos corporales para retomar nuevamente al lado derecho del corazón. La sangre también actúa como un excelente medio de transporte para las hormonas y nutrientes eh, tales como electrolitos. La sangre, además de transportar productos de desecho, las cuales son filtrados en el hígado. Perfecto. Entonces aquí tenemos los componentes principales. Corazón, un órgano muscular hueco que bombea sangre. Tiene cuatro cavidades, dos aurículas superiores que reciben sangre y dos ventrículos inferiores que la bombean. Vasos sanguíneos, arterias, transportan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Venas transportan la sangre desde el cuerpo hasta el corazón. Capilares, vasos diminutos que conectan las arterias con las venas y permiten el intercambio de gases y nutrientes en los tejidos. Funciones principales: transporte del dióxido de carbono y nutrientes. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Eliminación de desechos: elimina productos de desechos como el dióxido de carbono de los tejidos. Regulación: ayuda a mantener la temperatura corporal. Perdón, chicos. Y transporta hormonas a través del cuerpo. Esas son sus funciones principales. Desarrollo del
el sistema cardiovascular. El desarrollo del sistema cardiovascular en el ser humano comienza a aparecer a la mitad de la tercera semana del desarrollo intrauterino, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutritivas por mecanismos primitivos. Al inicio, las sustancias nutritivas se difunden desde la sangre materna al interior de una serie de canículos, y la circulación de los líquidos por estos canales se realiza por difusión y ósmosis. Posteriormente se formará el corazón como, ay, perdón, como elemento impulsor principal. Ajá, entonces de ahí ocurre entre la tercera y la sexta semana de desarrollo intrauterino en el sistema cardiovascular. Es el primero en alcanzar una madurez funcional durante el desarrollo embrionario. El corazón se inicia en la placa cardiogénica del mesodermo embrionario con la formación del tubo cardíaco, y la terminación con la formación del corazón definitivo. Ahora sí, aquí. Hacia el día 19 de vida surge la hoja esplácnica cardiogénica del mesodermo, un- unas agrupaciones celulares llamadas golfianos que forman dos cordones macizos bilaterales y simétricos a ambos lados de la línea primitiva a nivel del nodo primitivo. Posteriormente crearían puentes entre ellos a modo de red hasta fusionarse completamente. Aquí tenemos cómo se va formando. Ajá, si se dan cuenta, pues prácticamente son dos laminitas. Ajá, que posteriormente pues van a ir formando el corazón o se van a ir formando en ese. Aquí tenemos para el día 22 el esbozo se ahueca y forma el tubo cardíaco. La porción cefálica se pliega ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que la porción auricular caudal en dirección al dorso craneal y hacia la izquierda, formando el asa cardíaca que se completa a los 28 días. En esta fase del desarrollo se diferencian las primeras dilataciones. ¿Sale? Si se dan cuenta, como les decía, primero son dos plaquitas que se unen y posteriormente se va formando como que el tubo. Ajá, y después se va formando como en ese, que posteriormente ya va haciendo o se va consolidando como es el corazón, sus aurículas y sus ventrículos. Una porción bulboventricular o segmento arterial con dos segmentos. El bulbo arterial que forma en su tercio proximal la porción trabeculada del ventrículo derecho, la porción media o cono arterial formada por los infundíbulos, y la parte distal, los tractos de la salida de los ventrículos. El ventrículo primitivo en el que surgen los dos ventrículos, la unión entre el ventrículo y el bulbo cardíaco se denomina surco bulboventricular o agujero interventricular primario. Porción auriculosinusal o segmento venoso dará lugar a la aurícula común, y posteriormente las aurículas inicialmente se encuentran fuera de la cavidad epicárdica. La unión auriculoventricular donde se encontrará el futuro canal auriculoventricular. En este momento Ay, espérame, ¿por qué no se ve? En este momento es aún una región muy estrecha. La tabicación intercardíaca comienza en el día 27 y termina en el día 37 y ocurre en distintas regiones. Aquí pues prácticamente el corazón está formado, pero no está dividido, sino prácticamente están las cuatro cámaras juntas, por así decirlo. Y lo que se está creando en esta semana es el tabique que va en medio. Ajá, la tabicación que va por en medio, por donde van a pasar los impulsos eléctricos.
Al final de la cuarta semana, desde el techo de la aurícula común, crece una cresta falciforme denominada septum premium en dirección hacia la cruz cordis, dejando un orificio entre ambas estructuras denominada septum premium. La aurícula derecha aumenta de tamaño al incorporarse la prolongación sinusal. La aurícula izquierda primitiva también aumenta de tamaño y su red posterior entra en contacto con los vasos pulmonares en desarrollo para terminar formando las cuatro venas pulmonares. Al final de la formación del tubo cardíaco, las paredes lisas comienzan a formar trabéculas en torno al agujero interventricular primario. Desarrollo del seno venoso. A medida que de la cuarta semana, el futuro corazón recibe sangre de dos prolongaciones izquierdas y derechas, cada una de las cuales recibe a su vez sangre de la vena vitelínea u onfalomesentérica, la vena umbilical y la vena cardinal. En la quinta semana se oblitera la vena onfalomesentérica y en la décima semana la cardinal común de ese lado, convirtiéndose la prolongación izquierda en la vena oblicuo izquierda y el seno coronario. En el lado derecho se oblitera en la quinta semana la vena umbilical. Posteriormente, la prolongación derecha se incorpora a la aurícula derecha para formar la parte lisa de esta aurícula. ¿Sale? Y ahí tenemos nuestro esquemita. Prácticamente está abierto y con el paso del tiempo pues se va cerrando hasta que ya son dos orificios pequeños. Circulación fetal. Hay una abertura en el tabique interauricular, foramen oval. Este permite que la mayoría de la sangre llegue a la aurícula derecha y fluya hacia la aurícula izquierda en vez de pasar el ventrículo derecho. O sea que prácticamente de la placenta, o si toda la sangre pasa por la placenta y va directamente al conducto venoso, ajá, para que pase directamente hacia la, la, la arteria, ajá, la arteria pulmonar que va hacia los pulmones, la oxigena, regresa y la pasa directamente otra vez hacia la aorta, prácticamente. O sea, no tiene como que la circulación normal que un corazón ya fuera de la madre, ¿no? O sea, pasa directamente a oxigenación, regresa y la vuelve a regresar. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos hacen circular la sangre por todo el cuerpo, ayudan a transportar oxígeno a los órganos y tejidos vitales y también eliminan los desechos. Además, regulan la presión arterial. Los vasos sanguíneos incluyen venas, arterias y capilares. Cada tipo cumple con una función en el organismo. Y aquí tenemos, ¿no? Las arterias y las venas y llega a un punto donde se unen. Ajá. Entre eso también vamos a hablar después del sistema linfoide, que también va como por el medio, por así decirlo. Y existen pues los tipos de vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas y capilares. La función de los vasos sanguíneos es transportar sangre a los órganos y tejidos del cuerpo. La sangre les proporciona el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. Los vasos sanguíneos también eliminan desechos y el dióxido de carbono de los órganos y tejidos. Los vasos sanguíneos recorren todo el cuerpo, pero la ramificación de los vasos principales se hace cada vez más pequeña, llegando a todos los órganos. El cuerpo humano tiene miles de millones de vasos sanguíneos, la mayoría capilares, vénulas y arteriolas. Estos vasos más pequeños se conectan con 160 arterias y 200 venas. El vaso sanguíneo más importante del cuerpo es la arteria principal, la aorta. Esta es una arteria grande que transporta la sangre desde el corazón y la distribuye rica en oxígeno por todo el organismo.
La aorta recorre el tórax, el diafragma y el abdomen, ramificándose en numerosas zonas cerca de la pelvis. Esta arteria principal se divide en dos arterias que irrigan la parte inferior del cuerpo y las piernas. La vena principal del cuerpo es la vena cava. La vena cava superior se encuentra en la parte superior derecha del tórax. Transporta la sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y el tórax de vuelta al corazón. La vena cava inferior se encuentra cerca del lado derecho del diafragma. Transporta la sangre de las piernas, los pies, el abdomen, las pelvis de vuelta al corazón. Las arterias, estos fuertes vasos sanguíneos musculares transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo. Esta sangre contiene oxígeno proveniente de los pulmones. Las arteriolas, al igual que las arteriolas son ramificaciones más pequeñas que se extienden desde las arterias hacia los tejidos. Estos vasos sanguíneos son muy flexibles y se dilatan o contraen para ayudar a mantener la presión arterial. Capilares son vasos sanguíneos más pequeños y conectan arterias y venas debido a su pared delgadas. Los capilares son estaciones de transferencia de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono y desechos. Las vénulas pequeñas reciben sangre de los capilares y las conducen a las venas. Las venas, estos vasos sanguíneos transportan sangre pobre de oxígeno de vuelta al corazón. Desde ahí va a los pulmones para oxigenarse. Los vasos sanguíneos son conductos que transportan la sangre por todo el cuerpo. Forman un circuito cerrado que comienza y termina en el corazón. El corazón y los vasos sanguíneos en conjunto forman el sistema circulatorio. El cuerpo humano contiene aproximadamente 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. Es como dato ahí, medio curioso, digo, no nos vamos a poner a contarlo, ¿no? En cada persona, pero pues es un dato que nos da. El tejido conectivo líquido circula a través del sistema cardiovascular. En los seres humanos adultos hay aproximadamente 5 litros de sangre circulando por el corazón y los vasos sanguíneos. Como cualquier tejido conectivo, la composición de la sangre consiste en células y matriz extracelular. Las células sanguíneas, también llamadas elementos formes, son los eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y los trombocitos, plaquetas. La sangre se produce en la médula ósea roja. El componente extracelular de la sangre es un líquido y conocido como plasma. Función de la sangre son muchos, pero en algunas de las más importantes son el transporte y entrega de oxígeno, nutrientes, hormonas y otras sustancias humorales, el transporte de dióxido de carbono, CO2 y desechos metabólicos de las células, funciones vitales y reacciones del cuerpo tales como la coagulación, el equilibrio ácido-base y la termorregulación. De acuerdo con su composición aproximada, la sangre se suele clasificar como oxigenada o desoxigenada. La sangre oxigenada proviene de la circulación pulmonar, fluye a través de las arterias y rica en oxígeno y nutrientes, los cuales lleva hacia los tejidos. El le da al color rojo claro a esta sangre. La sangre desoxigenada proviene de los tejidos, fluye a través de las venas y es rica en dióxido de carbono y desechos tisulares, los cuales va hacia los pulmones para ser eliminados. El dióxido de carbono le da un color rojo más oscuro a esta sangre. Y aquí tenemos pues una esquemita de la sangre y sus tipos, ¿no? Que tenemos las plaquetas, que son los trombocitos, los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y los glóbulos blancos, que hay basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Cada una pues tiene una función. Ajá. Esto es igual como la presentación pasada, que venía ya como resumido todo, no viene en su examen, pero pues sí lo puse por si quieren darle una checada, viene más reducido todo lo que hemos visto hasta ahorita. Aquí, como ya habíamos visto, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Aquí, neutrófilos.
ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones eliminando bacterias, hongos y desechos extraños. Linfocitos se componen de células T, células asesinas naturales y células B para proteger contra las infecciones virales y producir proteínas que ayudan a combatir las infecciones y anticuerpos. Eosinófilos identifican y distribuyen parásitos y células cancerosas. Ayudan a los basófilos en la respuesta alérgica. Basófilos producen una respuesta alérgica como tos, estornudo o secreción nasal. Monocitos defienden contra las infecciones eliminando las células dañadas. Los glóbulos blancos protegen del cuerpo contra infecciones a medida que viajan por el torrente sanguíneo y los tejidos localizan un foco de infección y actúa como un general, alertando a otros glóbulos blancos para que ayuden a defender tu cuerpo del ataque del organismo desconocido. Una vez que llegan, el ejército glóbulos blancos combate al invasor produciendo anticuerpos que adhieren al organismo y lo destruyen. Aquí pues ya tenemos igual una laminita donde viene las células sanguíneas y sus funciones y sus características. Igual, esto lo pueden estudiar porque a lo mejor si viene en su examen. Igual, esto no viene en su examen, pero pues es como que ya lo resumido. La eritropoyesis es un proceso complejo de varios pasos que conduce a la producción de glóbulos rojos a partir de células madre hematopoyéticas. En la médula ósea, este proceso garantiza un uso constante de eritrocitos para mantener un transporte de oxígeno adecuado y satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Los glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 120 días, por lo que es necesario renovar continuamente la médula ósea. Por renovarlos continuamente. La médula ósea produce millones de eritrocitos por segundo, lo que pone de relieve la importancia de la eritropoyesis para el mantenimiento de la vida. Fases de la eritropoyesis, esto si viene en su examen, entonces, para que lo estudien. Proeritroblasto, el proceso comienza con la transformación de las células madre hematopoyéticas en proeritroblastos, es la médula ósea. Estos proeritroblastos son células precursoras que aún no contienen hemoglobina. Eritroblasto basófilo. Los proeritroblastos se convierten en eritroblastos basófilos adquiriendo hemoglobina durante esta fase. Eritroblasto policromático. La célula acumula más hemoglobina volviéndose policromática debido a la presencia de hemoglobina en desarrollo. Reticulocito. Los eritroblastos pierden su núcleo y se transforman en reticulocitos, células inmaduras que aún tienen rastros de material celular. Los eritrocitos se liberan al torrente sanguíneo y maduran en eritrocitos funcionales en unos pocos días. Eritrocitos maduros. Los eritrocitos completan su maduración en eritrocitos maduros que carecen de núcleo y orgánulos para darles más espacio para la hemoglobina. Entonces recuerden, esto viene en su examen, entonces para que le den una repasada. Aquí pues es prácticamente lo mismo, nada más que como que ya con pues, dibujito y todo, pero hice igual. Esto no viene en su examen, pero pues se los agregué por si quieren este, darle otra repasada. La eritropoyetina es la hormona encargada de estimular la médula ósea para que ésta produzca los glóbulos rojos. Ay, perdón, chicos, que son los encargados de llevar oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Los riñones sanos producen una hormona llamada eritropoyetina. Con la proge- progresión del daño renal, la cantidad de eritropoyetina puede ser tan baja que hay que reemplazarla a través de inyecciones subcutáneas para evitar padecer de anemia. La circulación es un proceso en el que intervienen el corazón y los vasos sanguíneos y que se divide en menor y mayor debido a la estructura involucradas.
y el recorrido que realiza cada uno de ellos, por lo que es, por lo que es un sistema importante para la irrigación de todos los tejidos del cuerpo. Este sistema inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, ya que esta es la cámara por donde sale la sangre desoxigenada, que ya cumplió la función de todos los tejidos del cuerpo, para posteriormente llegar a los pulmones mediante los vasos sanguíneos de la región, que esta es la circulación pulmonar o circulación menor. La sangre entra a la aurícula derecha del corazón para luego salir por el ventrículo derecho y así comenzar la circulación pulmonar. Desde este, después de esta sangre es llevada mediante el tronco pulmonar, las arterias, hacia los pulmones donde se le administra oxígeno para finalmente dirigirse a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y salga por el ventrículo de izquierdo hacia la aorta con el objetivo de iniciar la circulación sistémica. A diferencia de la circulación mayor, que involucra múltiples arterias, venas capilares y vénulas que se localizan en el resto del organismo. Este proceso solo es realizado gracias a las arterias y a tronco pulmonar y a las venas pulmonares que reciben la sangre ya oxigenada proveniente de los pulmones para así llevarla de nuevo al corazón para que sea bombeada a la aorta y luego al resto de los tejidos corporales. Y aquí tenemos un esquemita de cómo es la circulación menor, que es lo azul, se puede decir, y ya la circulación mayor pues empieza cuando sale de la sangre por la aorta y va hacia todo el cuerpo. La circulación de la sangre funciona con el impulso que genera el corazón gracias a la contracción de tejido cardíaco cuando el líquido pasa de una cámara a otra. Posteriormente es recibido por una arteria grande que se divide en otras más pequeñas para llevar el oxígeno a los tejidos y después del regreso al corazón para que inicie la circulación pulmonar o menor. Una vez que la sangre ha sido salido del ventrículo derecho, ha sido oxigenada por los pulmones y ha regresado a la aurícula izquierda mediante venas pulmonares. Esta se, es llevada hacia el ventrículo izquierdo. Después del tejido cardíaco se contrae e impulsa la sangre hacia la aorta y de ahí a los otros vasos del cuerpo que se distribuyen hacia las extremidades, tronco, cabeza y cuello. Finalmente, la sangre es recolectada por las venas cava superior e inferior y el seno cavernoso y la retorna hacia la aurícula derecha para comenzar de nuevo su circulación menor y realizar el intercambio de dióxido de carbono por el oxígeno. Igual, aquí tenemos nuestro esquemita, prácticamente pues cómo está conformado y pues su paso por todo, tanto por todo el cuerpo como por el corazón y los pulmones. Las válvulas que recolectan el flujo de la sangre por el corazón son cuatro. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ajá. Y la válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Aquí, pues tenemos las válvulas tricúspide y la válvula mitral. La válvula pulmonar, ¿sale? Las cavidades del corazón son cuatro espacios huecos dentro del mismo. Hay dos aurículas, cavidades superiores, llamadas aurícula derecha y aurícula izquierda. Además, hay dos ventrículos cavidades inferiores llamados derecho y ventrículo izquierdo. Cada cavidad desempeña un papel importante en el funcionamiento del corazón. Ay, ay, ay. Las cavidades del corazón controlan los latidos y el flujo sanguíneo por todo el cuerpo.
Todos sabemos cómo se siente nuestro corazón latir, aunque normalmente no nos demos cuenta. Cuando tenemos miedo o estamos emocionados, probablemente lo percibimos más, con más claridad, pero con cada latido se produce un proceso complejo dentro de las cavidades del corazón. Estas cavidades mantienen la sangre en movimiento a través de las venas y arterias. También se asegura de que la sangre reciba el oxígeno necesario para el buen funcionamiento de los órganos. La aurícula derecha inicia el proceso de recibir la sangre pobre en oxígeno desoxigenada del cuerpo. La sangre entra a través de dos grandes venas llamadas vena cava superior y vena cava inferior. La derecha recibe esta sangre y la envía al siguiente órgano, el ventrículo derecho. Ajá, la sangre de la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se activa rápidamente, bombeando con fuerza esta sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y hacia los pulmones. En los pulmones la sangre recibe oxígeno necesario para nutrir el resto del cuerpo. Luego, oxigenada y lista para continuar su recorrido, la sangre viaja a través de las venas pulmonares de regreso a la aurícula izquierda. Una vez que la aurícula izquierda, la sangre rica en oxígeno, oxigenada, está casi lista para circular por el cuerpo. Se puede pensar que ambas aurículas como reservorios, mientras que la aurícula derecha almacena sangre pobre en oxígeno. La aurícula izquierda almacena sangre rica en oxígeno, la aurícula, perdón, izquierda envía esta sangre a través de las válvulas mitral hacia el ventrículo izquierdo. Esta es la última parada dentro de las cuatro cavidades del corazón. El ventrículo izquierdo bombea activamente la sangre a través de la válvula aórtica para que pueda viajar por todo el cuerpo. El sistema de conducción del corazón es una red de células musculares cardíacas especializadas que inician y transmiten los impulsos eléctricos responsables de las contracciones coordinadas de cada ciclo cardíaco, permitiendo que el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Estas células especializadas pueden generar un potencial de acción por sí mismas, autoexcitación y transmitirlo a otras células cercanas, conducción, incluyendo a los cardiomiocitos. Las partes del sistema de conducción eléctrica del corazón se pueden dividir en aquellas que generan potenciales de acción, tejido nodal, y aquellas que lo conducen, fibras conductoras, aunque todas las partes tienen la capacidad de generar potenciales de acción y por lo tanto contracciones cardíacas. El nodo sinoatrial SA es el principal indicador y regulador del impulso de un corazón sano. Este aspecto convierte al nodo sinoauricular en el marcapasos fisiológico del corazón al mantener un ritmo cardíaco nodal. Otras arterias reciben y conducen secuencialmente el impulso que se origina en este y luego lo pasan a las células miocárdicas. Tras la estimulación por el potencial de acción, las células miocárdicas se contraen de forma sincrónica, lo que da como resultado un latido cardíaco. La propagación de los impulsos eléctricos y la contracción sincrónica de los cardiomiocitos se va facilitada por la presencia de discos intercalados y uniones comunicantes. Aquí tenemos pues el sistema eléctrico del corazón. Esto es el sistema. Ay, déjame ver si sale. Ah, sí, aquí está. Pero bueno, sí, yo creo que verde o azul. Hagan de cuenta que aquí está el nodo sinoatrial, que este es nuestro marcapasos. Ajá. De aquí posteriormente va hacia el nodo atrioventricular y pasa los impulsos eléctricos. De aquí, pues posteriormente se va a las de His, que se puede decir que es la tabicación del corazón, que es la que va por el medio, aquí, y posteriormente se va hacia los lados del corazón para transmitir los impulsos eléctricos, que se llaman fibras de Purkinje. Hay
Bueno, hay ocasiones donde se crea otra rama que va directamente del nodo sino atrial. Esta, ¿sale? Ahí, esta. Ajá. No pasa nada si se encuentra. Ajá, solamente se creó y hay otro impulso eléctrico, se puede decir que como por arriba del corazón. Ajá, pero no tiene ningún detalle. O sea, si la tenemos, pues está bien, no pasa nada. Si no la tenemos, como regularmente es, o sea, no en todas las personas existe esta otra ramificación, pues no pasa nada, simplemente se creó desde nacimiento y ahí se tiene, pero no tiene, o sea, no por el hecho de tenerla vamos a tener más impulso eléctrico, no, simplemente se hizo y ahí está. Déjense las borro. Mm, mm, Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver la siguiente. Déjense las busco. Permita, no se mueva. Mm, ok, esta está chiquita. Vamos a ver un poco del electrocardiograma. Ahí. ¿Qué es? Pues es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Ujú. Aquí, que es un, ¿qué es y qué detecta? El registro de la actividad eléctrica es un electrocardiograma, es una presentación gráfica de las corrientes eléctricas que producen los latidos del corazón. Diagnóstico de problemas. Permite identificar y diagnosticar diversas afecciones cardíacas, incluyendo alteraciones del ritmo cardíaco, el tamaño y la posición de las cavidades del corazón, lesiones en el músculo cardíaco, problemas en el sistema de conducción eléctrica, bueno, del mismo corazón, preparación para el examen. Asegúrese que el proveedor, o sea, nuestro paciente, sepa acerca de todos los medicamentos. ¿No es cierto? Es de la persona que nos va a hacer el electrocardiograma. Aquí debemos de checar, o más bien preguntarle al paciente si toma algún medicamento, no sé, a lo mejor si hizo ejercicio en la mañana, o venía muy rápido cuando fue a hacer el electro, porque si no va a salir alterado. Si sale alterado, pues va a pensar el médico que pues tiene algún problema en el corazón. Ajá, entonces hay que tratar de que siempre, 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 siempre esté calmado nuestro paciente y siempre que nos diga, ¿sabe qué? Pues estoy tomando X o Y medicamento. Ajá, también evitar que tome agua fría, este, porque puede causar, pues sí, resultados falsos, ¿no? También, por ejemplo, tenemos que checar bien el equipo, porque muchas veces pues a lo mejor o no está leyendo bien los impulsos eléctricos y va a tener resultados falsos. También debemos de siempre explicarle a nuestro paciente lo que le vamos a hacer, ajá, más porque le vamos a poner las derivaciones y poniéndole las derivaciones, pues hay que quitarle la ropa para poder ponérselas. Entonces, debemos de explicarle qué es lo que le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ajá, para que el paciente esté tranquilo. Aquí tenemos, como ya habíamos dicho, las derivaciones que se localizan en el electrodo, ajá, que la B1 es en el tercer y cuarto espacio intercostal o la derecha del esternón. En la B2, en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. La B3, la mitad del
camino entre B2 y B4. B4 entre el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda. La B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior izquierda. La B6 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar medial izquierda. Aquí tenemos nuestro esquemita. ¿Sale? Cómo se deben de ir poniendo las derivaciones. También aquí, pues hay que decirle a nuestro paciente, pues que venga limpio. Ajá. Y si no viene bañado, pues hay que limpiarlo antes de que le pongamos las derivaciones, porque también luego el, la grasita que produce el cuerpo hace que no se detecten bien o que no se peguen bien las derivaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los resultados normales del examen, como la frecuencia, incluyen pues frecuencia cardíaca de 100 a 200 latidos por minuto, ritmo cardíaco constante y uniforme. Los resultados anormales del electrocardiograma pueden ser un signo de daño o cambios en el miocardio, cambios en la cantidad de electrolitos como el potasio y el calcio en la sangre, anomalía cardíaca congénita, agrandamiento del corazón, líquido o hinchazón en el saco alrededor del corazón, inflamación del corazón, miocarditis, un ataque cardíaco pasado o presente, riesgo sanguíneo insuficiente a las arterias del corazón. Tenemos nuestras ondas en el electro, que es la onda P, que refleja la despolarización de las aurículas, es decir, la activación eléctrica de las cámaras superiores del corazón antes de que se contraigan. Complejo QRS. Este complejo está compuesto por tres ondas, que es la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q indica la despolarización del tabique interventricular. La onda R representa la despolarización de la masa principal de los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón. La onda S muestra la despolarización final de los ventrículos. Ajá. Esto sí viene en su examen, entonces para que le den una leída o un repaso. Aquí tenemos pues, nuestro esquemita, ¿no? El intervalo entre P y la Q. Nuestra onda o nuestro complejo QRS y el segmento entre la LST. Hay otra onda que es la onda, creo que U, pero esa casi no la maneja. Aquí tenemos la frecuencia, misma distancia entre R y R, entre 3 y 4 cuadros grandes. Aquí, otra vez. Ok, acá. Hagan de cuenta que siempre vamos a tener nuestro electro en nuestro papelito. Y en los cuadros grandes nos referimos a estos. Estos son los cuadros grandes. Siempre debe de haber entre 4 o 3. Por ejemplo, aquí tenemos 3 y aquí tenemos un pedacito. Este, ajá, se va a completar con el pedacito donde empezó esta. Ahí tenemos los 4. ¿Sale? Entonces, el pedacito que sobra aquí lo tiene donde empezó la primera R o o la primera frecuencia. Entonces siempre van a ser uno, 2, 3 y 4. Siempre se completa. ¿Sale? Por ejemplo, si empezara aquí a la mitad y a lo mejor el otro está aquí a la mitad, hay 2, 3 y en el cuarto se puede decir que es el pedacito y el pedacito del otro lado. O sea, completan los 4. Entonces, siempre debe de haber una frecuencia, siempre debe de haber las mismas 4 este, cuadritos entre cada R y R. Ajá. También tenemos el método de los 300 para sacar los latidos por minuto del corazón. Entonces, por ejemplo, es el número de cuadros grandes, por ejemplo, 300 entre 4 que son 4 1 2 3 4 entre la frecuencia se puede decir, y ya salen los latidos por minuto. Aquí es 75 latidos por minuto. Si fueran 3 pues se divide en 3. Si fueran 5 pues lo dividen entre 5, pero ya 5
pues ya nos está hablando de que tiene algún deterioro o está saliendo mal el electro. Ajá, ha de tener algo, algún padecimiento. Ajá, entonces eso es lo que debemos de checar. Aquí tenemos el segmento QRS debe de durar menos de 0.12 segundos, lo que equivale a tres cuadritos pequeños. ¿Sale? Aquí pues puede equivaler entre 3 a 1. El QRS, aquí otros. Ah, ah, ¿Sale? Este complejo en general debe de medir entre uno y 3 cuadritos por mucho. Si, si tiene más, pues igual ya estamos hablando de algún tema en el corazón. Si tiene menos, igual. Ajá. Aquí tenemos la onda S, T, y aquí la onda U que les decía. Esta casi no la ocupan. A menos que necesiten los médicos o el cardiólogo checar algún padecimiento en esta zona, pues es cuando lo ocupan. Y luego otra vez va a un espacio y empieza otra vez la onda P, complejo QRS, el segmento ST. Ajá. El segmento PR, que sería acá, siempre debe medir este, de 3 a 5 cuadritos pequeños, de 0.12 a 0.20 segundos. O sea, uno, 2, 3, 4, 5. Ajá, ¿sale? Los debemos de contar. Hagan de cuenta que el cuadro grande tiene cuadros pequeños y eso es lo que vamos a contar o lo que van a contar los cardiólogos. Ajá, cuántos espacios pequeños o cuántos cuadritos pequeños hay entre la onda P y el complejo QRS. Ajá, aquí ya los contamos. Aquí es uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? A veces o muchas veces esto está totalmente pegado con esto. Entonces ahí estamos hablando de que también ya tiene a lo mejor alguna arritmia, o se está dilatando el corazón o se está regresando a lo mejor la sangre. Puede haber algo ahí. ¿Sale? Déjenme se los borro, porque si no. Y el segmento no tiene estimado de duración en este pedacito. Ajá. Puede ser casi luego o se puede prolongar un poquito más. Eso sí, si ven que esta está invertida o esta está invertida, pues también hay algún problema ahí. Aquí tenemos los bloqueos, pues de primer grado, prácticamente, si se dan cuenta, ahí, les pongo otra vez el lapicito. Si se dan cuenta, pues prácticamente es nulo, ¿no? O sea, está bien y hay concordancia entre las R's. Están bien. Uno, 2, 3. Ajá. Uno, 2, 3, 4. Ya si se dan cuenta aquí, miren, este pedacito que le sobra es lo que le falta aquí. Entonces tienen 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ajá, 4. Ajá. Entonces ahí pues como que no hay tanto. Aquí tenemos una prolongación entre P y no conduce. Si se dan cuenta, aquí está normal. Aquí ya se prolongó un poquito más. Y luego aquí ya se super prolongó. Aquí ya se prolongó mucho, bastante aquí. Y no hubo una R. Y luego aquí ya otra vez hubo una P y el complejo QRS. Entonces aquí ya está mal porque aquí tenemos algún problema porque ya no se está escuchando un latido. Y luego tenemos el segundo, una prolongación. Produce una P no. Ay, espérense, déjenme mover esto. Una P no conduce sin prolongación
PR previa. Entonces, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, y aquí ya se prolongó y no hubo una onda QRS. Ajá, y luego aquí otra vez hubo una onda P, un complejo QRS, el ST y su ciclo normal, y luego otra vez se prolonga. Entonces ahí también estamos hablando de otra afección. Y el último, déjenme muevo aquí. El último, pues prácticamente, si se dan cuenta, está la onda P y luego el complejo QRS y está muy separada. Y luego aquí, como que quiso haber un complejo QRS, no hubo, se prolongó, hubo otra onda P y aquí ya está junto. Si se dan cuenta, está junto. Ajá, y luego ya pasó, y luego otra vez hubo una prolongación, hubo una onda P, pero ya no hubo complejo QRS seguido, y luego ya estuvo la onda P y la onda QRS, están juntas, junto con el ST, se prolongó, onda P, y se volvió a prolongar, y hubo un complejo QRS. Sale aquí, también ya estamos hablando de que tiene alguna afección, el paciente. Les borro porque si no, está. Ajá, el ritmo del corazón, que es ritmo sinusal. Aquí tenemos ahí. El ritmo sinusal, señal eléctrica del corazón que se origina de forma normal en el nodo sinusal. El marcapasos natural del corazón se caracteriza por una frecuencia entre 100 y 60 latidos por minuto y la presencia de una onda P antes de cada complejo QRS. Es el patrón de actividad eléctrica más común y saludable del corazón. Es lo que veíamos. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro nodo sinusal. Ajá. Nuestro nodo auriculoventricular. Nuestro haz de His, que es por donde va a pasar el impulso eléctrico. Nuestra rama izquierda del haz de His, la rama derecha y las fibras de Purkinje, que son las que rodean a todo el corazón. El origen del impulso eléctrico se inicia en el latido que genera el nodo sinusal, una pequeña área del tejido de la aurícula derecha. Frecuencia cardíaca es el ritmo sinusal normal. La frecuencia cardíaca suele oscilar entre 100 y 60 y 100 latidos por minuto. En reposo, componentes del electro, se observa que una onda P, despolarización auricular, seguida de un complejo QR, despolarización ventricular, y una onda T, repolarización ventricular en cada ciclo. Mm, ay, mm, Regularidad. Los latidos ocurren a intervalos regulares, lo que resulta en un ritmo constante. Perfecto. Entonces, esta está pequeñita, entonces no hay como que tanto. Ajá, pero vienen algunas cosas subrayadas en rojo. Ahí sí hay que checarlo para que lo vean porque va a venir en su examen. Mm, Ahora les pongo la otra. Mm, ok, sale. Vamos a empezarle a ver el sistema linfático. No lo vamos a ver todo,
pero sí lo vamos a empezar a ver. Ay, ay. Este sistema está compuesto por vasos y órganos especializados cuya función es permitir el retorno de la linfa desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. El sistema linfático es considerado parte del sistema circulatorio e inmune. Las funciones del sistema linfático complementan a las del torrente sanguíneo, ya que regula el balance de los fluidos en el cuerpo y filtra los patógenos para evitar que ingresen a la sangre. O sea que prácticamente va pegado al sistema circulatorio, tanto a venas como a arterias. Aquí lo tenemos. Función, regula el balance de fluidos, vigilancia inmunológica, transporte de macromoléculas. Si se dan cuenta, están las dos arterias y en medio que se unen tanto arterias y venas, en medio de eso va el sistema linfático. De ahí pues va a agarrar o de tanto de venas como de arterias, o va a agarrar pues moléculas. El sistema linfático las va a llevar, las va a filtrar, limpiar y las vuelve a regresar al sistema circulatorio. La linfa es un líquido acuoso que circula por el sistema linfático. Este contribuye a la salud general, recoge líquidos de los tejidos y los devuelve a la sangre, transporta nutrientes y proteínas a las células y tejidos. También recoge cualquier sustancia dañina presente en las células y tejidos, como ya habíamos comentado. La linfa es un líquido acuoso que fluye por el sistema linfático. La linfa se pronuncia lymph, ayuda al sistema linfático a mantener la salud general desde el aporte de nutrientes a las células y tejidos hasta la protección del cuerpo contra agentes externos como virus, bacterias y células cancerosas. A medida que la sangre fluye por los capilares, parte del plasma se filtra a través de los pequeños orificios, como yo les comentaba, en las paredes capilares. Este plasma, ahora llamado linfa, se desplaza hacia los tejidos y los espacios que lo rodean las células para transportar oxígeno, proteínas y otros nutrientes. Al mismo tiempo, la linfa arrastra residuos como células dañadas y cancerosas, bacterias y virus. La linfa también recoge el exceso de líquido de los tejidos y células que los capilares no pueden absorber. Cargada con exceso de líquido y organismos dañinos como carga dañada o peligrosa. La linfa se desplaza hacia los capilares linfáticos que la transporta de regreso a través del cuerpo. A medida que viaja, la linfa pasa por los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son el control de la calidad de la linfa, ya que buscan organismos dañados en la carga linfática para que los glóbulos blancos, los linfocitos, los destruyan. La linfa filtrada, finalmente regresa al torrente sanguíneo. O sea, prácticamente lo que hace es como filtrarla o la limpia y la vuelve a regresar al torrente sanguíneo, pues ya limpia. En resumen, la linfa se encuentra en cualquier lugar donde haya capilares linfáticos. Existen capilares linfáticos en los tejidos de casi todos los órganos del cuerpo. El hígado y el sistema digestivo producen el 80% de la linfa del cuerpo. Esta linfa se llama quilo y contiene una mezcla de glóbulos blancos y grasa que le dan el aspecto lechoso. Aquí tenemos un esquema de todos los ganglios que tenemos en el cuerpo y algunos órganos que ayudan al sistema linfático a filtrarla. O sea, sacan, como ya lo habíamos dicho, sacan algunas moléculas de la sangre o plasma, la lleva a algún ganglio, ajá, la limpia, la vuelve a regresar y posteriormente pues ya la regresa al sistema circulatorio ya limpia. Ajá. Los ganglios por lo general nos ayudan a encapsular o sí, a encapsular o a checar si hay algún tipo de virus o bacteria y lo trata de matar. Los nódulos linfáticos en la lámina propia del sistema como el digestivo o urogenital o las vías respiratorias se forman agregados de tejido linfático compuestos fundamentalmente por linfocitos que acumulan
en torno a vasos linfáticos y que en su conjunto no están rodeados por una cápsula de tejido conectivo. A estas estructuras se le llama nódulo linfático o folículo linfático y al conjunto de estos nódulos se le llama tejido linfático difuso. Están situados en lugares estratégicos para hacer de primera barrera contra posibles patógenos y por tanto intervenir en la respuesta inmunitaria temprana. Las células producidas por anticuerpos y los eosinófilos son abundantes en estos nódulos. El tejido conectivo reticular formado por células y fibras reticulares constituyen el estroma en el que se asientan los nódulos. Aquí tenemos un corte histológico de cómo es un nódulo linfático. Estructuralmente, los nódulos linfáticos están formados por una zona central o germinativa donde los linfocitos proliferan y se diferencian a células plasmáticas con producción de anticuerpos. ¿Sale? Entonces, prácticamente es un saquito reservorio donde se están produciendo linfocitos por si llega a haber alguna infección. Los ganglios linfáticos son estructuras con forma aracnoidea y envueltas por una cápsula conjuntiva. Se sitúan en el trayecto de los vasos linfáticos desde los tejidos hacia las venas y su tamaño varía entre unos pocos milímetros y 2 centímetros. Son abundantes en las axilas, la región inguinal y los mesenterios. Aquí tenemos los ganglios, ¿sale? Si se dan cuenta, se parecen a los riñones, pero más pequeñitos. Ajá. Y también tienen entrada de vasos sanguíneos, tanto venas como arterias. Aquí tenemos un corte histológico, viene siendo el mismo. Si se dan cuenta, pues prácticamente sí parece un riñón o tiene la estructura de un riñón, ajá, en pequeño. La zona interna del ganglio está formada por una corteza y por una médula. En la corteza los linfocitos B están organizados en nódulos, denominados también folículos primarios o secundarios, dependiendo de si poseen o no un centro germinativo respectivamente. Los nódulos se encuentran en la corteza nodular más externa, mientras que hay otras partes más internas de la corteza, denominada corteza profunda, donde abundan los linfocitos T colaboradores. ¿Sale? Entonces, la médula de los ganglios linfáticos está formada por cordones medulares de tejido linfático separado por senos medulares o linfáticos. También hay un entramado de tejido reticular que hace de armazón. El tejido linfático está formado principalmente por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. ¿Sale? Los ganglios son un centro importante de fagocitosis e inicio de la respuesta inmunitaria. Las células dendríticas migrantes llegan transportadas por la linfa y desencadenan dicha respuesta, aunque también se puede iniciar por las células dendríticas foliculares residentes. En la corteza, ambas células son presentadoras de antígenos que inducen la activación del linfocito B en una zona de transición entre la corteza y la médula. Los linfocitos activados migran a los nódulos primarios y proliferan formando los centros germinativos que transformarán los nódulos primarios en secundarios. Estos linfocitos se transformarán en linfocitos B de memoria y en células plasmáticas que migran a la zona medular del ganglio. Posteriormente, la mayoría de los linfocitos B de memoria abandonan el ganglio y colonizan órganos linfocitos secundarios para formar clones. También el 90% de las células plasmáticas abandonan el ganglio y van a la médula ósea en el que se sintetizan anticuerpos durante toda su vida. Aquí tenemos el vaso sanguíneo y el vaso linfático. Si se dan cuenta, pues pasa un poco de plasma hacia el vaso linfático, lo lleva a los ganglios o por todo el cuerpo, lo, lo limpia, lo limpia de algún tipo de célula mala, lo que sea, y posteriormente lo vuelve a regresar al vaso sanguíneo ya limpio.
El timo es un órgano bilobulado situado por encima del corazón y por delante de los grandes vasos sanguíneos. Se forma a partir del endodermo de la faringe. Es un centro que desarrolla su función principal durante el periodo que va desde el nacimiento hasta la pubertad y actúa como un lugar donde maduran los linfocitos a partir de la pubertad del tejido linfático. El timo es reemplazado por tejido adiposo. O sea que prácticamente cuando estamos chiquitos, pues lo tenemos y ya conforme vamos creciendo, pues se va desapareciendo. No se, no se desaparece como tal, pero pues sí va reduciendo su tamaño y va cambiando de forma. El timo está irrigado por vasos sanguíneos que se internan desde las trabéculas. Estos vasos llevan asociada a una vaina de tejido conectivo. Normalmente los linfocitos no entran en contacto con el contenido que viaja por estos vasos gracias a lo que se denomina barrera hematotímica, formada por el endotelio, macrófagos dispuestos alrededor y células reticuloepiteliales. Aquí tenemos el timo, si se dan cuenta, pues está súper pequeñito. La estructura del timo. También, si se dan cuenta, aparecen dos riñoncitos. El vaso es un órgano linfático de mayor tamaño, lleva a cabo funciones inmunes y hematopoyéticas. El vaso está fuertemente irrigado por el sistema sanguíneo, puesto que tiene dos misiones importantes: filtración mecánica e inmunológica. Posee una gran cantidad de linfocitos, macrófagos, células reticulares, las cuales crean una especie de malla, además de espacios acelulares y conductos vasculares. Esto sí viene en su examen, lo que viene subrayado de rojo viene en su examen, entonces, para que le den una checada. Igual, si se dan cuenta, aparece un riñón, ajá, y terminamos. Perfecto. Les voy a poner ahí un videito de esto para que más o menos sea como refuerzo. Permítame, permítame. Mm, voy. Ok, ok, se los pongo. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como te encanta, 100% personalizable y fácil de implementar. Llega la hiperactividad en HD. Con un montón de ojeras. En estos momentos tienes en tu cuerpo toda una red de conductos y estructuras trabajando para mantenerte con vida y que aún así es muy posible que no conozcas. Te hablo del sistema linfático, ese conjunto de vasos, órganos y tejidos que tiene funciones imprescindibles para la vida como drenar los líquidos del cuerpo, transportar las grasas que absorbemos en el intestino o contribuir a la respuesta inmunitaria de defensa contra un agente infeccioso. En realidad el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio, solo que en lugar de transportar sangre, el líquido que recorre por sus vasos es la linfa. Y esto me parece muy curioso porque para el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio. Es igual de importante para mantenerte con vida y aún así el pobre sistema linfático ha vivido a la sombra prácticamente del sistema circulatorio. Estoy segura de que recuerdas haber estudiado en el colegio el sistema circulatorio, pero no tanto el sistema linfático, o que sepas pues para qué sirve el corazón o más o menos de qué está hecha la sangre, pero no sepas qué hace el bazo o para qué sirve la linfa. Es por eso que hoy me apetecía hablaros del gran olvidado, pero no por ello menos importante, sistema linfático.
Es raro imaginar que tienes como todos esos vasos transportando linfa por tu cuerpo ahora mismo y tú sin saberlo, pero vamos a ver igualmente cómo se distribuye el sistema linfático para hacernos un poco la idea. Para empezar están los vasos linfáticos que recorren los distintos tejidos de tu cuerpo transportando un líquido llamado linfa, de forma similar a los vasos sanguíneos transportando la sangre. A medio camino de esos vasos linfáticos nos encontramos con varias estructuras de forma ovalada llamadas ganglios linfáticos. Se estima que tenemos aproximadamente unos 450 ganglios linfáticos distribuidos por el cuerpo, aunque lo hacen predominantemente en zonas como las axilas, las ingles, el abdomen o el cuello. De hecho, un experimento que podéis hacer vosotros en casa es palparos el cuello y seguramente notaréis como una especie de bultitos que vendrían a ser los ganglios linfáticos. Aparte de los vasos y ganglios, el sistema linfático está distribuido por otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, la médula ósea, el timo, el bazo o las amígdalas, que ya veremos sus funciones más adelante. Vale, nos vamos haciendo una idea de más o menos cómo es el sistema linfático, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es exactamente su función? Pues el sistema linfático no tiene una sola función, sino que tiene tres concretamente, así que vamos a verlas una a una, empezando por el transporte de grasas. Cuando comemos un alimento, este se va descomponiendo en partes cada vez más pequeñas que son absorbidas en el tracto gastrointestinal para pasar hacia la sangre. ¿Por qué pasan estos nutrientes a la sangre? Pues porque así se distribuyen por las células del cuerpo que utilizarán esos nutrientes para obtener energía o para almacenarla, como hacemos por ejemplo con las grasas. Pues el sistema linfático ayuda al intestino a transportar las grasas que provienen de los alimentos que comemos hacia la sangre. Es decir, hace de transportista al coger esas grasas que han absorbido las células del intestino y las llevan a través de los vasos linfáticos hasta la sangre. ¿Y usted qué transporta? Espere y se lo diré. Una carga de lípidos procedente del intestino, entrega a través de la vía linfática. Y es que, como veremos más adelante, el sistema linfático y el sistema cardiovascular están estrechamente relacionados. Tanto es así que hay gente que los considera como un solo sistema interconectado. Y esto me lleva a contaros la siguiente función en la que el sistema linfático arregla el fregado ocasionado por los vasos sanguíneos. Hablemos del drenaje de líquidos. Antes que nada, repasemos un poco de qué va esta movida del sistema cardiovascular. Este está formado básicamente por el corazón y por una serie de vasos que transportan la sangre por los tejidos del cuerpo. La sangre, entre otras cosas, reparte oxígeno y nutrientes a las distintas células de nuestro cuerpo para que éstas puedan vivir. Pues este sistema circulatorio está organizado de forma que tenemos el corazón que bombea la sangre, las arterias que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo y las venas que llevan esa sangre de vuelta de los tejidos al corazón. Si tuviéramos que seguir el recorrido que hace la sangre por el cuerpo, podríamos decir que el corazón, al contraerse, bombea la sangre que sale a través de las arterias que recorren el cuerpo y se van haciendo cada vez más y más estrechas hasta dar lugar a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más estrechos y más pequeños que tenemos, más que nada porque son los que están en contacto directo con las células a las que suministran oxígeno y nutrientes. Los capilares sueltan ese oxígeno que las células necesitan y recogen el dióxido de carbono que les sobra, que será llevado de vuelta al corazón gracias a las venas. A ver, no quería complicar esto mucho, pero luego tienes que imaginarte que esta sangre del corazón va a los pulmones, donde se realiza ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, de forma que cuando tú inspiras la sangre se llena de oxígeno que se repartirá por los tejidos y cuando tú expiras se expulsa ese dióxido de carbono que les sobra. Pero sí, en otro vídeo que además es bastante interesante. En fin, todo esto suena muy bonito, la naturaleza es maravillosa, bla bla bla, pero tenemos un problema. Por cómo está diseñado nuestro cuerpo y por cuestiones físicas de presiones en las que no vamos a entrar, digamos que de forma inevitable a los capilares siempre se les escapa algo de líquido hacia afuera. Ese líquido que sale de los capilares hacia afuera no es la sangre tal cual, sino que es lo que llamamos el plasma. Esa fracción líquida de la sangre que está compuesta pues básicamente por agua, pero también por proteínas y otras moléculas. Al salir de los capilares, ese líquido o plasma se queda ahí en lo que llamamos el espacio intersticial, que es otro concepto interesante. El espacio intersticial es básicamente ese espacio que hay entre célula y célula y que está lleno de líquido. Es decir, nuestro cuerpo no es un conjunto de células ahí pegadas las unas con las otras, sino que gran parte de nuestro organismo es espacio hueco relleno de líquido. Bueno, la cosa es que de todo ese líquido que sale de los capilares hacia el espacio intersticial, el propio sistema circulatorio reabsorbe gran parte del mismo. Pero ese líquido restante que se queda ahí es reabsorbido por el sistema linfático, que menos mal porque si no ese líquido se iría acumulando ahí progresivamente y nos iríamos hinchando como un globito. Es por eso que la linfa, el líquido que transportan los vasos linfáticos, proviene del plasma de la sangre, es decir, proviene de ese líquido que salió de los capilares y que fue reabsorbido.
Pues ese líquido reabsorbido va viajando a través de los vasos linfáticos y finalmente es abocado de nuevo en el sistema circulatorio. ¿Y cómo se hace esto? Pues digamos que de forma parecida al sistema circulatorio, los capilares linfáticos más pequeños van fusionándose en vasos linfáticos cada vez más grandes hasta dar lugar a los dos vasos linfáticos principales del cuerpo, que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Concretamente, el conducto linfático derecho recoge líquido de la parte derecha del cuerpo y el conducto torácico recoge líquido de la parte izquierda y también de la parte inferior, o sea, extremidades y abdomen. Pues estos dos grandes vasos linfáticos son los que están conectados con el sistema circulatorio. Es a través de este punto de unión entre sistema linfático y sistema cardiovascular que el líquido es retornado a la sangre. Y hay una pregunta que no sé si os habéis hecho, pero es muy curiosa, y es ¿cómo consigue el sistema linfático llevar, digamos, ese líquido de abajo hacia arriba? O sea, ¿cómo consiguen los vasos vencer la gravedad? Pues para asegurarse de que ese líquido fluya hacia arriba pero no pueda retroceder, los vasos linfáticos tienen en su interior unas válvulas que impiden el retroceso de ese líquido. O sea, gracias a la contracción de los músculos de las paredes de los vasos, este líquido es propulsado hacia arriba y gracias a las válvulas ese líquido no puede retroceder hacia atrás. Para que veas que el sistema linfático lo tiene todo pensado. Este drenaje de líquidos, que así de entrada puede parecer como un poco basic, es tan importante que no solo sin él moriríamos en 24 horas, sino que el simple hecho de que no termine de funcionar bien da lugar a problemas de salud como por ejemplo el llamado linfedema. En el linfedema el sistema linfático no puede acabar de drenar bien ese líquido, con lo que este termina acumulándose y las extremidades se hinchan, aumentándose el riesgo de padecer pues, algunas infecciones recurrentes o algunos tipos de cáncer muy concretos. Disculpen el comercial. Estaba pasando por un momento en mi trabajo en donde tenía nuevos retos y me di cuenta que necesitaba más herramientas para afrontarlos. Concretos. De todos modos, este drenaje de líquidos no es un simple hecho de que se evite que se acumule ese líquido, sino que el hecho de que ese líquido tenga que pasar por los vasos linfáticos y concretamente tenga que atravesar ciertos ganglios linfáticos es en cierto modo una ventaja. Esto es así porque los ganglios linfáticos en realidad actúan como puntos de control o centros de vigilancia, ya que vigilan que no se haya colado ningún microorganismo o célula extraña en la linfa. Es decir, en realidad es una especie de control de calidad de la sangre, porque recordemos que la linfa viene del líquido de la sangre, gracias a que en su interior se esconde todo un ejército de células inmunitarias, lo cual me viene perfecto para contaros la siguiente función del sistema linfático, la función inmunitaria. El sistema linfático es mucho más que simples vasos que llevan líquido que ha salido del sistema circulatorio. Además de los vasos, también está formado por órganos que tienes por tu cuerpo y que seguramente tenías tan olvidados como el propio sistema linfático. Estos órganos linfáticos contienen en su interior varios tipos de células inmunitarias, aunque las predominantes son los linfocitos, esas células que permiten la respuesta de defensa específica contra un agente infeccioso. Es por eso que los distintos órganos linfáticos se suelen diferenciar entre aquellos en los que se producen los linfocitos, como por ejemplo el timo o la médula ósea, y aquellos a los que viajan los linfocitos ya formados, como los ganglios linfáticos, el bazo o las amígdalas. Entonces, hay dos tipos de linfocitos, los T y los B, que se forman en el timo y en la médula ósea respectivamente. O sea, los linfocitos T se llaman así porque se forman en el timo y los linfocitos B se llaman así porque se forman en la bone marrow, que es la médula ósea en inglés. Una vez formados en estos órganos, los linfocitos viajan a través de los vasos linfáticos hacia el resto de órganos linfoides, como por ejemplo el bazo, las amígdalas o los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son súper interesantes porque son básicamente un cuartel de linfocitos ahí preparados para atacar y activar una respuesta inmunitaria a la mínima que se detecte que algún intruso ha entrado en el cuerpo. Concretamente, en los ganglios linfáticos ocurre algo súper clave para la respuesta inmunitaria que se llama presentación de antígeno a los linfocitos. Vamos a ver qué significa esto. A ver, el sistema inmunitario te lo tienes que imaginar como una red súper compleja de tejidos y de células, cada una con su papel concreto y que además se comunican entre ellas para saber lo que tienen que hacer en cada momento y cuándo tienen que actuar. De entre todas estas células inmunitarias hay algunas que se encargan de pulular por la sangre y la linfa buscando a ver si hay algún microorganismo que haya podido colarse en el cuerpo. Algunas de estas, como por ejemplo los llamados macrófagos, a la que ven algún virus o bacteria que se haya infiltrado, básicamente lo engullen o lo fagocitan, o sea, se lo comen. Una vez han ingerido y destruido ese microorganismo en su interior, lo que hacen estas células es coger esas proteínas que antes formaban parte de ese virus, bacteria o lo que sea, y las ponen en su superficie, o sea, las exponen como si fueran banderines. Esta es una forma de avisar al resto de células de que hay un intruso en el cuerpo que hace falta destruir. Es una forma de activar las alarmas. Pues estas proteínas que antes formaban parte del microorganismo son lo que se llaman antígenos. Es decir, un antígeno es una molécula, como por ejemplo pues una proteína de un virus, que no forma parte de nuestro cuerpo y que por tanto nuestro organismo detecta como algo extraño, con lo que es capaz de activar una respuesta inmunitaria en consecuencia.
Pues una vez estas células inmunitarias han engullido al microorganismo y han expuesto en su membrana sus antígenos, lo que van a hacer es llevar esos antígenos a las siguientes células del sistema inmunitario que van a entrar en acción. Llevan esos antígenos a los linfocitos. ¿Y dónde se produce esa presentación de los antígenos a los linfocitos? Pues en los ganglios linfáticos. O sea que estas células inmunitarias que tienen esos antígenos en su membrana van a viajar a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios. Y una vez allí van a mostrarles esos antígenos a los linfocitos para avisarles de que hay un microorganismo en el cuerpo y así activarlos. Una vez activados, estos linfocitos van a proliferar para potenciar la respuesta inmunitaria y así viajar al tejido infectado para ayudar en la batalla. Esto es un poco lo que hacen los distintos órganos linfáticos, o sea, tienen ahí un cuartel, un ejército de células inmunitarias preparadas por si algún día hace falta activar una respuesta de defensa. Y aún así, esta función inmunitaria va mucho más allá de microorganismos infecciosos. O sea, por ejemplo, los ganglios linfáticos también vigilan que no se filtre ninguna célula cancerosa que haya podido escaparse de un tumor, se haya filtrado en la sangre y a través de ella pues pueda viajar hacia otros tejidos del cuerpo y formar ahí un tumor secundario, cosa que se conoce como metástasis. O sea que el sistema linfático también juega un papel en el cáncer y en la metástasis. Bueno, si a estas alturas del vídeo el sistema linfático no te parece impresionante con todas las cosas que hace, que es capaz de ayudarnos a transportar las grasas que comemos, que drena nuestro líquido para que no acabemos hinchados como un globito y nos defiende contra agentes infecciosos que digamos que no entran con buenas intenciones, sinceramente yo no tengo nada más que decir. Espero que el sistema linfático empiece a ganar más popularidad porque la verdad que se lo merece con todo lo que hace y si no siempre podéis ir por ahí contando a vuestros amigos y familiares lo que es el sistema linfático que seguro que les encanta. Quiero dar las gracias infinitas a mis Patreons que eligieron el tema de este vídeo por su apoyo. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos un como repaso del sistema linfático. Les voy a poner ah, ah, les voy a poner el sistema muscular para que igual para que más o menos lo tengamos. Atrapada en un trabajo rutinario y Igual aburrido, es ¿quieres la oportunidad de comenzar de nuevo? como repaso. Tech es una de las industrias en mayor crecimiento, con grandes oportunidades, altos salarios y la oportunidad de trabajar desde donde sea. En nuestro webinar aprenderás todo sobre el mercado laboral Tech. Hola mis queridos estudiosos de la anatomía. Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema muscular. Vamos a conocer hoy lo que es el músculo, cuál es su estructura y cuál es su disposición. Este es un video en que ustedes deben conocer de manera básica para el poder entender el estudio anatómico posterior. Muy bien, vamos a comenzar primero hablando o conceptualizando lo que es un músculo. ¿Qué es un músculo? Bueno, clásicamente usted busca el concepto de músculo y le va a decir que un músculo no es más que una estructura que tiene la capacidad de contraerse y con esa contracción generar un movimiento. Sin embargo, cuando ya usted se adentra en el estudio de los músculos, va a ver que generalmente este concepto se aplica a la mayoría de los músculos, pero no todos los músculos tienen la función de mover a alguna estructura. Hay unos músculos que pueden tener otras funciones, como de fijar o de evitar más bien que se muevan estructuras, pero no siempre ellos van a ser generadores de movimiento. Sin embargo, la gran mayoría sí entran dentro de este concepto. De hecho, usted ve la imagen y ve cómo estos músculos se están contrayendo, en este caso para poder lograr la masticación. Ahora, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra músculo? Es una palabra de origen latín. Está conformada por dos raíces. Una primera raíz que es mus, que significa literalmente ratón, así como el mouse, mus. Mientras que culus significa algo que es pequeño, así como cuando dice que es minúsculo, como un diminutivo. Entonces, literalmente la palabra músculo significa ratón pequeño. Se cree que es porque cuando tú contraes un músculo, por ejemplo, cuando
flexionas el brazo para demostrar tu fuerza, que flexionas el bíceps, tú ves como el músculo se abomba y adopta más o menos la forma como de un ratón. Entonces se cree que por eso fue que esos latinos le dieron la palabra musculus al músculo e incluso hoy en la actualidad aún seguimos llamándolo así. Ahora, el músculo ya sabemos que es la unidad más importante del sistema muscular, pero todo músculo va a tener 4 capacidades o 4 propiedades, para ponérselo más fácil. La primera propiedad es una de las propiedades más conocidas, que es la propiedad de excitabilidad. Un músculo fino puede ser una estructura que puede contraerse y generar movimiento, pero tiene que tener alguien que le indique que debe contraerse y que debe generar ese movimiento. Y aquí es cuando vamos a ver el concepto de excitabilidad, que no es más que la capacidad que tienen los músculos de poder recibir información del sistema nervioso y poder responder a esta información o a este aviso que le está dando el sistema nervioso, puede responder con movimiento. Entonces esa es su primera capacidad, su primera propiedad, la propiedad de excitabilidad. Luego tenemos la propiedad de contractilidad. La capacidad de contractilidad es la capacidad que tiene un músculo de acortar sus fibras y poder contraerse. Esa es la capacidad de contractilidad, una también de las más importantes que encontramos dentro de los músculos, sobre todo dentro del que vamos a estudiar hoy, que es el músculo esquelético. Luego, la siguiente capacidad que tiene el sistema muscular o ciertas partes del sistema muscular es la capacidad de extensibilidad. Esta es la capacidad que tiene el músculo de extenderse, el mismo nombre lo dice, o de distenderse sin sufrir ningún daño. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor tienen el concepto de músculo como el músculo que ustedes ven aquí, el que ven en los miembros, el que ven en el tórax, en el abdomen, pero resulta que todo el sistema gastrointestinal, por ejemplo, está hecho de músculo liso. Este sistema gastrointestinal, ustedes ven un estómago, un esófago, un intestino, él puede extenderse, puede distenderse, puede estirarse y después volver a su tamaño original. Esta es la capacidad de extensibilidad muscular. Luego tendríamos la capacidad de elasticidad. Esta capacidad de elasticidad sería la cuarta y última propiedad de los músculos y es la capacidad que tiene el músculo de volver a su forma original una vez que cesó la contractilidad y una vez que cesó la extensibilidad. O sea, de la misma manera, él puede volver a su forma original sin sufrir ningún cambio. Esta es la capacidad de elasticidad. Vamos a seguir hablando entonces sobre la clasificación de los músculos, pero antes no te vayas a despegar de este video. ¿Quieres cambiarte de escuela o retomar tus estudios? En UNITEC puedes revalidar hasta el 100% de las materias que ya aprobaste. En menos de 24 horas sabrás cuántas no tendrás que recursar. Estudia una licenciatura en salud en la universidad privada más grande de México. Entra a UNITEC. Perdón, chicos, será el sistema circulatorio, no muscular. Ese ya lo vimos. Perdón. Ahorita se los cambio. Una disculpita. Pero es que bueno, viene, al final de cuentas viene un poco ligado. Hacia aquí. Perdón, disculpen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo, de manera general, ¿qué es el sistema cardiovascular? Bueno, este sistema cardiovascular, que también es llamado el aparato circulatorio, como les dije, está compuesto por dos palabras, vean, cardio y vascular. Significa que sus componentes incluyen al corazón, de aquí la palabra cardio, y el componente vascular se refiere a los vasos sanguíneos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, el sistema cardiovascular se puede definir como el conjunto de órganos que se encargan de transportar la sangre por todo el organismo. ¿Ok? Tienen un órgano central que sería el corazón, que es la bomba, es el motor, y un conjunto, digamos, de tuberías, por así decirlo, que son los vasos sanguíneos, que son los que se encargan de distribuir esta sangre a lo largo de todo el organismo. Entonces, es un ciclo. Él se encarga tanto de sacar la sangre del corazón
cómo devolver la sangre desde los órganos periféricos que ya la usaron hasta el corazón para repetir el ciclo. ¿Okay? De hecho, se le llama aparato circulatorio porque la sangre, de hecho, lo que hace es circular de manera redonda, de ahí viene la palabra circulación, porque realmente es un sistema que está todo el día trabajando y todo lo que sale vuelve a retornar otra vez a él. Entonces, ¿con qué finalidad el sistema cardiovascular le lleva sangre a todo el organismo? Imagínense ustedes, en la sangre viajan los componentes que necesita todas las células del organismo, viajan los nutrientes, viaja también muy importantemente el oxígeno y aparte de eso los productos de desecho, ¿okay? que digamos ya no necesitan las células o que quedan como desechos después de sus procesos metabólicos son también llevados a la sangre porque esta sangre va a pasar por los riñones, por ejemplo, y los riñones van a filtrar esos desechos y lo van a eliminar a través de la orina. Entonces vean lo importante de este sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los componentes generales del sistema cardiovascular? Bueno, hablamos de un componente central que es el corazón. Ahorita hablaremos de más o menos qué es el corazón, una anatomía y un funcionamiento rapidito. Y hablaremos de los vasos sanguíneos, que es su segundo componente. Ahora, estos vasos sanguíneos pueden ser de tres tipos. Ahorita les vamos a dilucidar el concepto de cada uno. Pueden ser de tipo arterias, ¿ok? Las arterias universalmente en los libros de anatomía las dibujan rojas, ¿ok? Esto se debe a que la sangre que está en las arterias realmente es un poquitico más roja, brillante, porque se supone que es una sangre rica en oxígeno. Por eso la dibujan roja, pero realmente cuando nosotros diseccionamos algún cadáver que lo vemos, nos damos cuenta que las arterias en sí no son de color rojo. Simplemente es una norma que se adoptó universalmente solo para diferenciarlo de las venas. El segundo tipo de vaso sanguíneo que vamos a diferenciar, dentro de un rato le doy el concepto, son las venas. Estas venas, como tienen una sangre que es pobre en oxígeno, es una sangre realmente que no está tan oxigenada, adopta la sangre un color más oscuro, un rojo oscuro, como la que nosotros vemos, por ejemplo, que nos toman en la muestra del antebrazo. Eso es sangre de tipo venosa, porque la toman de una vena. ¿Ok? Y por eso las venas la dibujan azules. Sin embargo, es muy difícil ver diferencias entre arterias y venas solamente a simple vista cuando estamos viendo a una persona en vivo. Y luego el tercer grupo de vasos sanguíneos son los capilares. Siempre los alumnos me preguntan, ¿qué son los capilares? ¿Son arterias o son venas? Realmente, como dice el concepto, los capilares no son arterias ni son venas, simplemente son capilares. Es una estructura que está a lo largo de todo el cuerpo que tiene una forma de red. Entonces el capilar es el lugar de transición donde las arterias se terminan y se continúan como venas. Y a través de las venas retorna la sangre al corazón. Entonces vean que por eso les decía que es un circuito totalmente cerrado de la circulación. Entonces en estos capilares sanguíneos, como las paredes de los vasos sanguíneos aquí son muy finitas, no son gruesas, es donde realmente puede ocurrir el intercambio de sustancias desde la sangre hacia el exterior para que la tomen las células que estén alrededor de los capilares, como devolver las sustancias no nutritivas, ya de desecho, desde esas células hacia la sangre. ¿Ok? Entonces ven que los capilares realmente se puede decir mitad vena y mitad arteria, por decírselo de una manera para que entiendan, pero realmente no son ni arterias ni venas, se dice que son capilares. Eso están a lo largo de todo el cuerpo, es el lugar donde se retorna la sangre. Si no tuviésemos capilares, simplemente la sangre fuera por las arterias y no pudiera regresar porque no existiría la comunicación entre vena y arteria. Muy bien, sabiendo esto, vamos a comenzar primero hablándoles del corazón y después les explico estos vasos sanguíneos. El corazón es un órgano central que se encuentra a nivel del tórax, en la parte media del tórax, en una cavidad o espacio, que aquí la vemos en azul, denominada el mediastino medio. ¿Okay? Esto que les pongo en verde alrededor serían las otras dos cavidades del tórax, porque sepan que en el tórax hay tres grandes cavidades, las cavidades pleurales, que son las que están en verde, que es donde están los pulmones, y el espacio central que me queda entre ambos pulmones es el mediastino, es un espacio. Entonces, el mediastino a su vez tiene unas subdivisiones que si quieren ya profundizar más, los invito a que busquen mi video de mediastino, pero quiero que sepan ahorita que el corazón se halla específicamente en el mediastino medio. Vamos a ver que el corazón siempre está envuelto por una membrana blanca, como lo vemos aquí, que se denomina pericardio. Tendría yo que cortar el pericardio, ven ustedes, para poder acceder al corazón. Ahorita vamos a ver en sí qué es ese pericardio. ¿Cuáles son las capas generales del corazón? Yo en YouTube tengo videos de corazón, de hecho en 5 videos hablo de la anatomía profunda del corazón. Aquí de manera general, la capa del corazón son tres. La más importante es la capa del medio, que es la capa más gruesa,
¿Qué es la capa muscular? Recuerden que la función del corazón es contraerse porque él es un músculo. Entonces justamente la capa muscular va a ser la más importante. Esa la denominamos miocardio. Es la capa del medio. Resulta que el corazón adentro, digamos ya cuando está viendo hacia la cavidad, está revestida por una membrana. Aquí se las pongo más o menos en amarillo. Vean ustedes, aquí sería esta. Es la membrana que está en contacto con la sangre, por así decirlo. Esta membrana se denomina el endocardio. Es la membrana más interna. Recuerden que endo significa dentro. Ok. Luego entonces tendríamos el endocardio, el miocardio, que es la parte muscular, y por fuera del miocardio tendríamos un azul, vean, una membranita muy pequeña, que es para proteger el miocardio por fuera. Eso se llama el epicardio. Estas son entonces las únicas tres capas del corazón: endocardio, miocardio y epicardio. ¿Okay? El pericardio, que se los nombré ahorita, es una capa que está por fuera del epicardio inclusive, que no es parte del corazón, simplemente lo protege por fuera, pero no es parte de sus capas, es una capa protectora. Y entre el pericardio, que sería una capa que está aquí rodeándolo externamente, y el propio corazón hay un espacio que es la cavidad pericárdica, donde hay un líquido llamado líquido pericárdico, líquido que me sirve como amortiguación para que cuando el corazón se contraiga no pegue tan fuerte con las paredes de los órganos que están alrededor. Bien, vamos a hablar ahora de las grandes cavidades del corazón. Rapidito tocamos sus válvulas, pero antes no te vayas a despegar del video. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Porque estás usando un traductor. Y no el de Ay, Google, perdón, sino uno mental. el comercial. What do you do for a living? Forma tetracameral. ¿Por qué es esto? Porque va a tener dos cavidades superiores, ¿okay? Por así decirlo, denominadas aurículas. Hoy en día las aurículas ya no se les llama así. Es el nombre con el que la conocen la mayoría, pero el nombre que se está usando ahora es el nombre de atrio. ¿Okay? Entonces tendríamos una aurícula izquierda y una aurícula del lado derecho. ¿Okay? ¿Para qué son las aurículas? De manera general, las aurículas son las cámaras que se encargan de recibir sangre de las venas. Vean ustedes que la aurícula derecha recibe sangre de dos grandes venas, que es la vena cava superior y la vena cava inferior, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre de 4 venas pulmonares, que son 2 venas pulmonares izquierdas, y estas 2 venas pulmonares desembocan, vean aquí, a nivel de la aurícula izquierda. Yo sé que tal vez se están preguntando por qué las venas pulmonares son rojas y no azul. Ahorita les explico por qué son rojas, pero quiero que sepan que siempre a las aurículas llegan venas, ¿ok? Ahí no hay discusión alguna. Las otras dos cámaras, son las cámaras más inferiores. Las denominamos ventrículos. Tendríamos un ventrículo del lado derecho, ¿ok? Y tendríamos un ventrículo del lado izquierdo. Vean que los ventrículos se comunican con las aurículas. ¿Cuál es la función de los ventrículos? Sacar la sangre del corazón a través de arterias. Vean que el ventrículo derecho lo saca a través de la arteria pulmonar, que va hacia el pulmón. No me pregunten nuevamente por qué la arteria pulmonar es azul. Es la única arteria que es de color azul. Ahorita les explico por qué. Mientras que la del lado izquierdo, que es el ventrículo izquierdo, lleva su sangre hacia la arteria aorta. ¿Ok? Muy bien. Importantísimo eso. Los aurículas reciben sangre de las venas, los ventrículos sacan sangre a nivel de las arterias. Ahora, existen válvulas que se encargan de separar o de comunicarte, de acuerdo a la parte del ciclo cardíaco en donde estés, a las cavidades del corazón. Vamos a tener 4 válvulas, no se les va a olvidar porque como son 4 cámaras, son 4 válvulas. Estas válvulas las dividimos en 2 grupos. Hablamos de las válvulas que separan aurículos de ventrículos. Como están separando aurícula de ventrículo, se les llama aurículo-ventriculares. ¿Okay? Y tenemos 2 válvulas que se encargan de separar el ventrículo de las arterias, que se le llaman válvulas arteriales o válvulas semilunares. Entonces, las válvulas aurículo-ventriculares son 2. Vemos que del lado izquierdo, lo que me separa o comunica, como les digo, hay ciertas partes del ciclo cardíaco donde la válvula está cerrada y está separando. Pero hay veces que se abre, como aquí, y vamos a ver que ahí más bien está comunicando. Entonces, la del lado izquierdo la llamamos válvula mitral o bicúspide. Esta es la que se encarga de separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. En el lado derecho tendríamos la válvula aurículo-ventricular tricúspide o tricuspidea. Esta se encarga de separar, vean, aurícula derecha de ventrículo derecho. Vean que es bastante distinta entonces la mitral, que está del lado izquierdo, y la tricúspide, que está del lado derecho. Ahora,
El otro dos grupos de válvulas, como les comenté, son las semilunares. Estas se encargan de separar específicamente a los ventrículos de su arteria correspondiente. No se les va a olvidar porque estas válvulas semilunares tienen los mismos nombres que las arterias que comunican. Vean, por ejemplo, ventrículo derecho, como comunica con la arteria pulmonar, se llama válvula pulmonar, válvula semilunar pulmonar. Mientras que el ventrículo izquierdo, como se continúa es con la aorta, la llamamos válvula semilunar aórtica. ¿Okay? Entonces estas serían las 4 grandes válvulas del corazón: la pulmonar y la aórtica, con parte de las semilunares, y la tricúspide y bicúspide por parte de las auriculoventriculares. Muy bien. Pasamos ahora, terminamos grandemente la anatomía del corazón. Le voy a explicar qué son las arterias, qué son las venas, y después le explico el funcionamiento del sistema en general, rapidito, para que vean lo fácil que es. Las arterias son conductos membranosos muy elásticos, vamos a ver que esto lo diferencia bastante de las venas, que se encargan de sacar la sangre del corazón al resto del organismo. ¿Se acuerdan ustedes que había una arteria pulmonar que llevaba la sangre del ventrículo derecho a los pulmones, por eso se llama así, y una arteria aorta que llevaba la sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo? Entonces vean que las arterias tienen que tener la condición de que tienen que salir del ventrículo. Por eso es que la del lado derecho, a pesar de que es azul, la llamamos arteria pulmonar, porque está saliendo del ventrículo derecho. Y aparte, porque cuando lo vemos al microscopio, vemos que tiene mucho tejido elástico, tal cual como una arteria. Ustedes dirán, ¿por qué la dibujan azul? Recuerden que es un dibujo nada más, no es que ella es azul. La dibujan azul es para explicarte a ti que esa arteria en particular lleva sangre desoxigenada. ¿Okay? Entonces, la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre pobre en oxígeno. ¿Por qué? Porque el resto de las arterias, que son la mayoría, llevan sangre oxigenada, que por eso tienen su color rojo. ¿Okay? Otra cosa particular que tienen las arterias es que como están conectadas de las cavidades ventriculares, cada vez que el ventrículo se contrae, hacen un pulso en la arteria. Y son las que nosotros sentimos con pulso cuando tratamos de ver en la periferia el pulso del paciente. Con respecto a las venas, recuerden que las dibujan azul, pero no es que ellas sean azul, son conductos membranosos, son menos elásticos que las arterias y se encargan de retornar la sangre del resto del cuerpo al corazón, ¿okay? O de los capilares del corazón, como les quieras decir. Recuerden que las venas son las estructuras vasculares que llegan a las aurículas. ¿Okay? Entonces, por eso es que la aurícula derecha recibe vena cava superior y vena cava inferior, y vieron que la aurícula izquierda recibía a las venas pulmonares. ¿Por qué eran rojas? Porque vienen trayendo una sangre oxigenada que lleva oxígeno al pulmón, pero como están llegando a una aurícula, se le denomina vena. ¿Okay? Entonces, las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Del resto, las venas en general llevan sangre desoxigenada. Son las únicas 2 excepciones, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. ¿Cómo funciona el corazón? Con esto terminamos. Fíjense que aquí van a entender todo. Se van a dar cuenta que esto es lo que más vale la pena, de hecho, de la clase. Los movimientos del corazón son 2. Un movimiento de contracción llamado sístole y un movimiento donde él se relaja llamado diástole. Entonces, ¿cómo funciona el corazón y para qué tiene tantas cámaras y tantas válvulas? Les explico. Vamos a comenzar el ciclo, lo podemos comenzar en cualquier parte, me gusta comenzarlo siempre de la aurícula derecha. Fíjense que la aurícula derecha y el ventrículo derecho lo dibujan de color azul. Eso te quiere decir que la sangre del corazón derecho, así se le denomina en general, es una sangre pobre en oxígeno, es una sangre venosa. Entonces ustedes ven que la aurícula derecha recibe sangre solamente de las venas cavas, porque recuerden que las venas siempre llegan a las aurículas. Vena cava superior, vena cava inferior, llegan a aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. Pasan específicamente a través de una válvula llamada la válvula tricúspide, la aurículo ventricular tricúspide. Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, recuerden que la función del ventrículo, en general de los ventrículos, es sacar la sangre a través de las arterias. Entonces el vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho se llama la arteria pulmonar. La válvula que separa la arteria pulmonar del ventrículo derecho se llama la válvula semilunar pulmonar, porque recuerden que las semilunares tienen el nombre de la arteria. Entonces esta arteria pulmonar llega al corazón con sangre pobre en oxígeno, porque ven que las venas vienen trayendo sangre desoxigenada, todavía no se ha oxigenado. Entonces, ¿por qué se le llama arteria? Porque está saliendo de un ventrículo y porque es elástica y porque va a tener pulso porque el ventrículo se contrae. Solamente que esta arteria es una excepción porque la sangre que lleva la arteria pulmonar es desoxigenada. Una vez que los pulmones la oxigenaron, la regresan ahora a las cavidades izquierdas, que vean que las cavidades izquierdas son rojas, porque ya manejan pura sangre oxigenada.
Entonces, ¿cómo la regresa el pulmón al corazón? Cortito, como están al lado uno del otro, la regresa a través de las venas pulmonares. Como son venas, las venas siempre van a llegar a las aurículas, no se les olvide. Específicamente, esta vena pulmonar llega a la aurícula izquierda. Como es una sangre que está rica en oxígeno, por eso la dibujan en rojo. De manera que la única vena del cuerpo que lleva sangre oxigenada es la vena pulmonar. Del resto vieron que todas las venas llevan sangre desoxigenada. Bien, una vez que la vena pulmonar, muy rica en oxígeno, desembocó en la aurícula izquierda no tiene más comunicación sino solo con el ventrículo izquierdo y la lleva hacia el ventrículo izquierdo a través de una válvula que es la válvula aurículo-ventricular mitral, también llamada aurículo-ventricular bicúspide. Una vez que el ventrículo izquierdo recibió esa sangre, se contrajo, la llevó hacia la aorta a través de la válvula semilunar aórtica, porque recuerden que las válvulas semilunares tienen los nombres de las arterias que comunican. Y a través de la aorta esa sangre va a todo el cuerpo, ven, todo el cuerpo recibe sangre arterial rica en oxígeno. El cuerpo la utiliza, aquí deberían estar capilares, ya que está en todo el cuerpo, hay cientos de miles de capilares. Y después esa sangre, que ya no tiene oxígeno porque la usaron los órganos, es regresada a través del sistema venoso, llega a las venas cavas, vuelve a llegar a la aurícula derecha y se repite el ciclo, es una circulación que hace la sangre y por eso recibe este nombre, el sistema. Entonces espero lo hayas entendido, no olvides suscribirte al canal, dale like al video. Sale, chicos. Entonces, pues prácticamente esto sería todo. Eh, no le vayan a hacer caso al video de este sistema este, muscular, perdón, se me fue. Ando durmiendo todavía. Nada más de lo del sistema circulatorio y el otro del sistema linfático, ¿sale? Para que tengan así como que un repaso. Su única tarea va a ser el resumen de la clase. De todos modos, les voy a mandar las 3 diapositivas que vimos hoy. Ajá, para que las vayan checando y teniendo ahí sus apuntes si quieren hacer apuntes, si quieren hacer pues lo que quieran hacer para estudiar, pues no tengo inconveniente. Hacen el resumen, me lo mandan y de todos modos yo se los pongo en el grupo para que lo tengan. ¿Sale? Entonces nos vemos, chicos. Que tengan un excelente fin de semana y que les vaya muy bien en sus trabajos. Nos vemos.